Pues, vamos a trabajar hoy con observadores, pero previo a los observadores quiero hacer primero una analogía con esta lámina que es el control por retro de estados. Aunque en realidad un algoritmo de control, pero el objetivo de una retro de estados como la que estamos viendo aquí es que si tenemos un sistema, ¿sí? Un sistema representado por ecuaciones de estado, como las que tenemos acá de tipo, en este caso, lineales. Tenemos aquí entonces un modelo matemático, en este caso lo voy a poner lineal, pero puede ser un sistema no lineal incluso, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema lineal, en el cual, bueno, este sistema lineal es o lógico, representa un proceso, una planta. Esta planta tiene una dinámica determinada. Esa dinámica determinada, pues, puede ser incluso un sistema inestable, ¿sí? Y lo que queremos hacer es estabilizar ese sistema. O bien puede ser un sistema estable, pero cuyas dinámicas que presenta son tales que no son deseables. Es decir, puede que sea en lazo abierto un sistema subamortiguado, ¿sí? O críticamente amortiguado, si recuerdan el control clásico, pues puede presentar oscilaciones cuando hay algún tipo de perturbación, o puede ser de dinámicas muy lentas. Entonces depende digamos, de cómo se comporte este sistema en lazo abierto. Lo que deseamos es modificar su dinámica. Y para modificar la dinámica de ese sistema, que está originalmente en lazo abierto, proponemos una ley de control o retroalimentación de estados, que es la más simple que podemos concebir en este caso. Entonces, esta retro de estados lo que hace es que precisamente valga la redundancia, los estados del sistema, las variables de estado, ¿sí? Las multiplicamos por una matriz constante y esta K por X nos va a dar un valor que representa la entrada del sistema, la señal de control. A partir de este momento, aquí yo pondría otra línea, me voy a pasar a Word para que lo vean. A ver, creo que ahora sí compartí todo mi escritorio. Nada más que... Ahí está. Voy a compartir el pizarrón. Entonces, ¿sí ven el pizarrón, verdad? Sí. Sí, ok. Sí. Pues vean, aquí tenemos una planta, ¿no? La voy a representar por un sistema lineal. AX más B por U. Y esta planta tiene una dinámica no deseada. Es decir, puede ser estable, pero la dinámica no nos conviene para fines de control. Entonces proponemos una ley de control que lo que haga sea multiplicar los estados, ¿sí? Por una ganancia. Muchas veces ponemos menos K por X, o en otras ocasiones ponemos simplemente K por X. Si ponemos el menos, pues ya asumimos que la retroalimentación es negativa. Si no ponemos el menos, pues el negativo va dentro de las ganancias. Vamos a suponer que lo ponemos, ¿no? Para que sea explícitamente retroalimentación negativa. Entonces, aquí voy a poner el mismo diagrama de bloques que tenía ya. Y aquí está nuestro sistema lineal, ¿verdad? Ya ven que la sigma en griego, pues es una S. Entonces, S de sistema, ¿no? Sistema lineal. Entonces, aquí está la salida del sistema. O sea, la salida que se mide, ¿no? Por ejemplo, un motor de inducción, pues puede tener como estados, aquí los estados, X, el vector de estados, pues puede tener flujos magnéticos, corrientes, velocidad, posición angular, etcétera, ¿no? Y estoy poniendo al azar las variables de estado. Pero probablemente la única variable que se mide es la velocidad, supongamos. Bueno, esta retro de estados dice que las variables que están en el vector X las debo medir para multiplicarlas por una ganancia acá. Entonces, esto lo metemos acá, ¿sí?
este vector X, lo multiplico por una ganancia acá. ¿Sí? Y le inyectamos. El menos lo voy a poner acá. Menos, ¿sí? Y aplicamos la señal de control aquí. Hice a propósito esta, digamos, esta gráfica para yo agregar aquí otra, digamos, otra línea. Y voy a poner aquí una línea punteada. Aquí así. Bueno, usted va a atravesar aquí la ecuación que acabo de poner. Sí, ¿verdad? Así, ¿sí? Esta línea punteada aquí abajo, es decir, todo este cuadrito que está en línea punteada va a ser aquí mi sistema en lazo cerrado, ¿no? La CL le puse para decir closed loop, ¿verdad? No soy bueno para el inglés, pero bueno, lazo cerrado. Aquí vamos a poner una señal V, y aquí la señal Y. Entonces, el objetivo de esta ley de control es que si ese sistema es inestable, con esta ley de control yo estabilizo. Y ahora el nuevo sistema que veo aquí va a ser estable. O bien, si ese sistema es estable, pero la dinámica no me conviene, con esta ley de control modifico las dinámicas de todo ese sistema y ahora ese sistema tiene las nuevas dinámicas que yo quiero. En ecuaciones lo vemos así. Aquí tenemos el sistema lineal, x punto igual a por x más b por u, y reemplazamos aquí la u. Es decir, la nueva ley de control que acabamos de menos k por x, ¿verdad? Así. Multiplicamos a x menos b por k por x y factorizamos el vector de estados a menos b por k, es una b, ¿verdad? Por x. Esa es una matriz, ¿sí? Y a esta nueva matriz le vamos a llamar AC, ¿verdad? Por x. Este sistema es este de acá, ¿sí? Bueno, como ahora tenemos una nueva entrada V, ¿sí? ¿Cómo quedaría modificado esto? Voy a volverlo a hacer, pero ahora considerando la V. Otra vez, va de nuevo. Tenemos nuestro sistema lineal AX más BU. Y nuestra ley de control, la que vemos acá, esta U, ¿sí? Ahora es menos K por X más una señal externa que se llama V. Procedemos de la misma manera. Es decir, reemplazamos en lugar de la señal de control, ponemos la ley de control con la nueva entrada, V, y queda AX menos P por K por X más P por V. Voy a bajar aquí un poquito más. Y finalmente, el nuevo sistema, es decir, este sistema que estoy señalando aquí, va a ser igual a, otra vez, A en lazo cerrado por X. Perdón, de A en lazo cerrado, decíamos que es A menos P por K más P por V. Entonces vean cómo el sistema original se convierte en un nuevo sistema, ¿sí? Donde ahora la señal de entrada ya no es U, ahora es V. Ahí lo vemos arriba, ¿verdad? En el diagrama. Aquí. ¿Sí? Pero la diferencia entre el primero y el segundo, entre el antes y el después, es que ahora las dinámicas del nuevo sistema, estas de aquí, yo las decido. Como diseñador de control, yo las puedo decidir. ¿Por qué? Porque la matriz A es propia del sistema, no se puede manipular, digamos. B tampoco, ¿sí? Pero yo sí puedo manipular las ganancias K. Y al manipular las ganancias K, lo que hago es manipular las dinámicas de la matriz
del sistema, ¿verdad? A través de la matriz A. ¿Por qué? Porque voy a modificar los eigenvalores. Así que este nuevo sistema que está aquí, hasta lo voy a poner en forma de corazón, ¿verdad? Porque pues ya es un sistema que me gusta, ¿no? ¿Cómo quedó? Porque ya tiene las dinámicas que ustedes quieren. Este nuevo sistema ya tiene las dinámicas que ustedes desean, ¿sí? Pero pues no está controlado, simplemente está, digamos, los polos se modificaron. Si ustedes lo quieren controlar, pues ahora lo que tendrían que hacer, pues es hacer el control precisamente tal cual como lo que marcan los cánones, ¿verdad? Aquí de la teoría del control. Miden la señal C, ¿verdad? ¿Sí? Aquí le aplican una referencia, retroalimentan aquí, tiene un error, y le pueden meter aquí cualquier controlador. Le voy a meter un PID, ¿verdad? Para que recuerden los tiempos en que eran aficionados al PID. Hasta ahorita, ¿no? Todavía el PID, pues es digamos, es un algoritmo de control muy poderoso porque no necesita el modelo matemático de una planta para poderla controlar. Esa es la ventaja, es un control sin modelo. Y hay una corriente muy fuerte todavía de gente que trabaja con algoritmos de control sin modelo matemático. Bueno, entonces así quedaría el esquema de control cuando ya lo quieren implementar de manera práctica. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja de este control por retro de estados para modificar? Voy a cambiar aquí el color de las plumas para que vean que ya me volví más experto en esto. Ahí está. Esta ley de control, esta de aquí, ¿cuál es la desventaja? Pues de que necesita medir todo el estado X, ¿sí? Todo el estado X para multiplicarla por las ganancias K que ustedes van a diseñar. Y ese vector X, pues para plantas pequeñas, pues puede, de segundo orden, pues nada más son 2 variables. Pero para plantas de orden superior, imagínense, aquí estoy señalando, si fuera un motor de inducción, y todos estos son los estados del motor de inducción, tendría que medir todos. Y ustedes saben la complicación para medir todos los estados. Para empezar, en un motor de inducción, ¿cómo voy a medir los flujos magnéticos? Pues probablemente se pueda, ¿no? Pero los instrumentos son muy caros. Las corrientes de los devanados, pues también. Un tacómetro para medir la velocidad, pues también, ¿verdad? Es carísimo. Y otro sensor para estar midiendo la posición. Híjole, pues entonces esto me saldría demasiado caro, ¿no? Muy, muy caro. Y además, impráctico para aplicaciones sencillas que yo quisiera implementar. Por lo tanto, como tenemos un problema aquí de medición, ¿sí? En este caso es un problema de medición en realidad, pues recurrimos a algún algoritmo que lo que haga es, voy a ponerlo aquí, otra vez con mis plumas, vamos a cambiar de color para que vean que ya voy practicando. Necesitamos un algoritmo que lo que haga es medir las salidas que yo tenga disponibles, en este caso, por ejemplo, la velocidad nada más, yo mido solamente la velocidad, y quiero saber si puedo diseñar un algoritmo que me estime todas estas, para poderlas multiplicar por esta ganancia, y poder aplicar esta ley de control, ¿no? ¿Cuál es la ley de control? Aquí arriba. Esta ley de control. Voy a regresar a las diapositivas. Entonces, pues a lo que queríamos llegar, ¿verdad? De manera artificial, porque todo está orientado a llegar a este punto, es que, pues, necesitamos un observador, ¿no? Porque estamos en el curso de observadores y necesitamos un observador. Si estuviéramos en el curso de identificación de sistemas, pues necesitaríamos otra cosa, ¿no? A lo mejor otro modelo matemático por ahí. Entonces, necesitamos un observador. Fíjense, ¿qué hace este observador? El observador mide solamente las salidas disponibles. Recuerden que la Y es lo que se mide. O lo que debe medir, ¿no? Depende del enfoque que lo quieran ver. Esa señal medible llega al observador, ¿sí?
Y recuerden la lógica del observador. Para esta entrada que está entrando al proceso, que es la misma que llega al observador, ¿sí? La salida del observador debe ser la misma que la salida del proceso. Y en eso se basa para detectar si hay un error entre la salida que él está estimando con la salida del proceso. Así que este observador es un algoritmo matemático que mide entradas y salidas y estima los estados del sistema. ¿Sí? Esos estados ya los llevo sin ningún problema a una ley de control, porque ahora pues ya digamos, me ahorré no sé cuántos sensores me ahorré aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y los meto a la ley de control y hago la misma operación que les comentaba hace rato. Aquí nada más en la figura lo único que cambia es que en vez de V es una R. ¿Sí? No afecta en nada. Y aquí el símbolo pues es un positivo y miren, aquí tiene el menos acá abajo. Entonces es lo mismo. Bueno, para que esto sea posible, se debe verificar que es posible diseñar el observador. ¿Sí? Además, omití decirlo también, pero voy a regresar un poquito aquí, que para que esta ley de control sea posible, es decir, que yo obtenga un sistema como que yo pueda modificar los polos, se necesita que el sistema sea controlable, ¿no? Pero como está, digamos, ahorita fuera del alcance del curso, pues ustedes deben investigar cómo sé si un sistema es controlable. Si quieren lo ponemos aquí en las láminas, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la matriz de controlabilidad? Que me la diga. Sí, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Es verificar el rango pleno de los estados. La matriz de controlabilidad es B por A. Es el rango, ¿verdad? De una matriz. Sí, sí, señor. El rango de la ¿B? matriz está definida por B. Sigue B por A. ¿B por A? Sí, señor. Puntos suspensivos. B por A la menos 1. Sí, B por A la menos 1, A elevado a la N menos 1, donde N son los estados. Pero creo que estoy diciendo creo que es B a B es, o no, ¿sí está bien, doctor? Es que creo que la estoy confundiendo con la de controlabilidad. Es AB, ¿cierto? A ver, ¿quién nos Es que verifica por ahí? Creo que es la segunda, doctor. Es que me equivoqué. Es C por A. Sí, es B, A, B, sucesivamente. Sí. Así es que hay que ver nada más la consistencia de las matrices. Sí, señor. Es una matriz de n filas por una columna. Sí, señor. A es una matriz de n filas por n columnas. Por lo tanto, B por A no se puede, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Es la segunda condición. Forzosamente tiene que ser A, que es de n por n. Sí, señor. Por una matriz B, que es de n por 1. Y así de manera consistente podemos hacer la multiplicación. Sí, señor. Por lo tanto, es la segunda, ¿verdad? Es la segunda. Entonces, construimos la matriz de controlabilidad, ¿sí? Que es precisamente la que tenemos en esta fórmula. Verificamos el rango. Aquí dice rango, ¿verdad? Ahí falla un poquito aquí la caligrafía. El rango de la matriz B, A por B cuadrada, y así sucesivamente hasta A por B a la n menos 1. Donde n es el número de estados, ¿verdad? Si el rango de esta matriz que acabamos de formar es n, entonces el sistema es controlable y podemos diseñar un sistema como el que acabamos de ver, el de por dentro de estados. Muy bien. Es A cuadrada B, doctor. Perdón, sí. Sí, tienes mucha razón. Esto no es cierto, es aquí arriba está, ¿verdad? Es A cuadrada B, A cúbica B, hasta A a la n menos 1. Sí, así es. La primera está bien. Es B, A, B, luego A cuadrada B, y así hasta n menos 1B. Sí, vamos a ponerlo otra vez bien para que no nos quede ninguna duda por ahí. B, A por B. Sí, aquí vemos, ¿verdad? El exponente es del A, es el que se va. B no se puede elevar al cuadrado porque no es una matriz cuadrada. ¿Verdad? Así es. A cuadrada B. Cuadrada B. Bueno, la siguiente ya A cúbica B. Y así sucesivamente hasta
A a la n menos 1 por B. Correcto. Esa es la correcta, ¿verdad? Ya la dejamos ahí para Sí, señor. la red. Sí. Cuando me equivoque me dicen, porque yo tengo yo me acelero y luego ahí salen muchos errores. Perfecto. Entonces, esta es la condición de controlabilidad. Aquí si el rango de esto es igual a n, okay. En álgebra lineal, pues saben lo que es el rango de la matriz. Es el determinante de mayor orden que pueden calcular dentro de la matriz, ¿verdad? Si no recuerdan qué es el rango de una matriz, aquí rápido ponemos un ejemplo. ¿Sí? 1, 6, 2, 3. ¿Sí? Es una matriz de 2 por 2. Y el rango de la matriz máximo, pues debe ser 2, pero puede ser menos incluso. El determinante de A es 1 por 3, 3. Y 2 por 6, 12. Esto da menos 9. Así es. Entonces, si el rango no es 0, entonces aquí en este caso el determinante puedo calcular un determinante de orden 2, por lo tanto aquí el rango de la matriz, el rango de A, es 2. Voy a poner un contraejemplo de algo que no cumple. 1, 6, lo mismo, ¿verdad? Y 2, 12. Al sacar el determinante de esta matriz, sería 12 menos 12. Esto da 0. Por lo tanto, el rango no es 2. ¿Sí? No es 2 porque el determinante de 2 por 2 no existe. Bueno, es 0. Pero sí puedo tener un determinante de orden 1. El determinante de 1 existe. Bueno, no es nulo. Por lo tanto, el rango de la matriz A, el determinante más grande que puedo calcular diferente de 0, es de 1 por 1. Por lo tanto, el rango de A es 1. ¿Sí? Quizá la explicación está muy rápida y no está muy didáctica, pero de eso se trata. Para no detenernos tanto en esos conceptos de base. Bueno, entonces, este esquema que tenemos acá es lo que se conoce como un control basado en observador. ¿Sí? Un algoritmo de control basado en observador. Porque aquí tenemos una ley de control, ¿sí? Cuyas mediciones provienen de un observador. Para implementar esto, se tendría que cumplir que el sistema sea controlable para poder implementar esta ley de control y que el sistema sea observable para poder implementar esta otra ley, este algoritmo de observabilidad. Más adelante vemos la condición de observabilidad. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. Usted exponía que diseñábamos la dinámica deseada, pero si yo ya tengo la dinámica deseada, ¿para qué necesito otra vez diseñar un PID? O sea, ¿para qué hago si yo ya tengo la dinámica deseada, ¿para qué después le implemento el PID? Te voy a poner un ejemplo físico. Gracias. Sí. Te voy a poner un ejemplo físico. Voy aquí a mis lápices. Porque ya nos sucedió, ¿verdad? Que teníamos que poner algoritmos y más algoritmos para poder estabilizar. Tú tienes una bici. Aquí voy a tratar, no soy buen dibujante, ¿verdad? Pero aquí vamos a tratar. Si Ríos tampoco se considera buen dibujante, pues yo tampoco, yo menos, ¿verdad? Tenemos un sillín, ¿no? ¿Sí? Esta es una bicicleta. Esta bicicleta, la quieres instrumentar de tal manera que sea sin conductor, ¿no? Entonces, el modelo matemático de la bicicleta es un modelo matemático inestable. Por ahí lo tengo en alguna diapositiva. Más adelante quizá va a aparecer. Entonces, el modelo, vamos a poner aquí, el modelo de la bici, es un algoritmo, es un sistema LPB. Recuerden que LPB significa lineal de parámetros variables, ¿sí? Donde la matriz A depende de la velocidad. Para valores bajos de la velocidad, la bicicleta es inestable, por eso se cae. O sea, no mantiene el equilibrio. Pero conforme la velocidad va aumentando, los polos de la matriz A pasan del lado derecho. Perdón, del lado izquierdo, y se autoestabilizan. Por eso es que ustedes cuando van manejando una bicicleta, ni siquiera tocan el manubrio y van saludando a medio mundo, llorando por el celular. Digamos, prácticamente se autoestabiliza la bicicleta. De hecho, lo ven en ese modelo matemático. Bueno, para bajas velocidades, como el sistema es inestable,
Aquí está tu bici, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en Colombia las bicicletas? ¿Igual bicicleta? Sí, ¿verdad? Pues tiene varios términos. Popular, digamos, en general bicicleta, pero también se le dice a veces claro que no se utiliza mucho ahora, pero le dicen la cicla. La Pero cicla. es un término muy popular. Pues aquí llaman la bici. Bueno, la bicicleta, ¿verdad? Aquí tenemos. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí la bicicleta, la bici a bajas velocidades. Entonces es inestable. ¿Sí? Mides los estados de la bici, le metes un algoritmo de control, aquí por retroestados, aquí falta la K, ¿verdad? Bueno, hay un artículo por ahí que la K, pues también la hacemos variable con la velocidad, ¿no? Pero eso es lo de menos. Aquí tenemos la señal de control. Ya está. Ahí está la bicicleta. Ahora es estable, ¿sí? Pero, ¿hacia dónde la llevas? Porque ahora si tú ves la nueva bicicleta, digamos, el lazo cerrado quedaría así. Igual a A en lazo cerrado. Si no tuviéramos esta entrada, A lazo cerrado por X. Pero ¿quién la gobierna? ¿Cuál es el punto de equilibrio de esta bicicleta? El punto de equilibrio, pues es el origen, ¿no? Decíamos. ¿Y el origen qué es? El origen, pues es cuando la velocidad digamos, el ángulo de inclinación de la bicicleta es cero, o sea, se mantiene constante. El ángulo del manubrio es cero. Entonces la bicicleta tú la vas a llevar siempre hacia adelante. Si en dado caso tú quieres controlar, es decir, ahora llevarla hacia incrementarla, aumentarla, digamos, el ángulo hacia un lado o hacia el otro y con qué, digamos, con qué dinámica, necesita forzosamente aquí, pues modificar la referencia, ¿no? Esa sería tu referencia en este caso. Más bien, esta sería la nueva señal de control de sistema estable, perdón, esa sería la nueva señal de control de sistema estable, y necesitas una referencia para poder llevar la bici a donde tú quieras, o sea, lo que se conoce como el tracking, ¿no? Y ahora sí va la referencia. Aquí está mal, aquí es un controlador. Y ahora sí, la salida a medida de tu bici podría ser el ángulo del manubrio, a lo mejor, ¿no? Y la referencia del ángulo del manubrio pues tendría que ser a lo mejor cero para que se mantenga completamente vertical. Si el ángulo del manubrio se mueve, si tú tienes solamente este lazo de control, no la vas a poder llevar a donde tú quieras. Tendrías que controlarlo. Entonces, para controlar el ángulo del manubrio, necesitas aquí un controlador, y ese controlador puede ser un PI. Sencillo, ¿eh? Más o menos. Gracias, doctor. Así es, sí. Sí, mira, o sea, la bici en lazo cerrado es inestable. Al momento de cerrar el lazo, la haces estable, pero no es gobernable, ¿no? Tú lo que tienes ahora es esto que estoy señalando ahí con los letras. O sea, por gobernable me refiero a que tú la avientas a que no se caiga. Ok, no se cae, pero el manubrio se va a mover. Entonces, ¿quién controla la posición del manubrio? Con esta ecuación no tienes ningún control sobre el manubrio. Simplemente tienes una bicicleta que ahora es estable, pero no hay control sobre tu variable, la variable controlada en sí, ¿no? La variable controlada, que es la posición del manubrio para que se mantenga en posición de vertical. Ahora sí, la metes aquí a una referencia, ¿sí? Más o menos, y con un control, que es este, pues tú vas a mover la bicicleta hacia un lado u otro, para que no se caiga. Sí se aprecia el ejemplo, está muy chafa mi ejemplo. Sí, doctor, o sea que realmente para la primera K estoy haciendo es el sistema autónomo, considerándolo como un sistema autónomo con la dinámica deseada del sistema autónomo. Y ya en el otro sí, ya pues, como usted dice, ¿no? Dependiendo de las entradas, pues tengo que diseñar el otro controlador. ¿Sí? ¿Se puede interpretar así? Así es. Porque ok, sí, gracias. Es decir, así es, mira, tú tienes tu sistema, voy a ponerlo otra vez acá. A ver. Aquí está. Otra vez, voy a cambiar de color, pero ya me volvió el verde. A ver, un color así medio coquetón acá, un azul. Ahí está. Otra vez aquí. Aquí tiene su sistema lineal
que tiene una dinámica dada por el propio sistema. ¿Sí? Por el propio sistema. Y con el retro de estados, otra vez aquí así, al momento de cerrar, aquí el lazo, tienes la U. Si yo pongo aquí un cablecito, ¿no? Aquí y acá, de aquí a acá nada más como referencia, ahora tienes el sistema que tú comentas. Tienes un sistema con dinámicas deseadas, ¿no? Pero no está la referencia que lo va a mover hacia un lado o a otro. No hay nada, ¿verdad? No hay nadie que lo mueva para un lado a otro. Ahora tienes este sistema. Es un sistema al lado cerrado. Así. Pero, si te das cuenta, pues no tiene ninguna referencia. Simplemente es un sistema con dinámicas cambiadas. Y de hecho, esa señal que tenemos aquí no son los estados, es la salida que mides. O tu variable de interés que quieres controlar. ¿Sí? Tú sabes que en teoría del control, para controlar la variable controlada, pues debes comparar su valor con una referencia. Aquí, como esto no aparece. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, pues ya metemos aquí lo clásico, ¿no? Ahí está. Eso si tú requieres regulación, ¿eh? Acuérdate, es que los problemas de control son distintos. Esto es si tú quieres regulación. ¿Regulación de quién? Regulación de la variable de interés. Si tú estás interesado únicamente por estabilización, tú te puedes quedar aquí. Pero aún así, si tú estás interesado en estabilizar una señal en particular, como esta, bueno, pues lo que haces es que estabilizas el sistema y además le metes aquí un actuador. Aquí iría el actuador, ¿verdad? El actuador, para que la mantengas en el valor que tú desees. Todo eso te lo va llevando al momento que ya lo aplicas. Al momento que ya lo aplicas vas diciendo, oye, me hace falta otro algoritmo por este lado. Gracias, doctor. Quedó muy Sí, claro. de nada. Muchas gracias. Ok. Entonces, aquí tenemos ya el lazo cerrado y vean ahora, decíamos que para que esta ley de control sea posible, tiene que cumplir con la condición de observabilidad, perdón, de controlabilidad. Y para que ese algoritmo sea posible, tiene que cumplir con la propiedad de observabilidad. Y esa propiedad es esta, la que tenemos aquí. De esa me acuerdo muy fácil, esa nunca se me olvida. Le digo a mis alumnos, me acuerdo muy fácil porque es C, y luego C, ¿verdad? De Carlos Astorga. Y ya de ahí no se me olvida. Es mnemotécnico para mí. Entonces, pues es similar, fíjense, es digamos, la controlabilidad depende de la matriz B. Es obvio porque la matriz B está asociada a la señal de control, es B por U, ¿no? Y la observabilidad está asociada a la matriz C. También es obvio porque la matriz C está asociada a la salida que se está midiendo. ¿Bien? Así que ese es digamos, la manera de visualizarlo. Un sistema cualquiera puede ser observable para alguna salida medida y no observable para otras salidas medidas. Y el sistema es el mismo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí. Vamos a cambiar las plumas. El rojo, ¿no? Está medio... A ver, rojo. Voy a inventarme un sistema dinámico. Cero, 1. Es inventado, ¿eh? Más 1, 1, U. Ahí está. Tenemos un sistema X punto igual a por X más B por U. Y la salida que voy a medir va a ser el segundo estado. Vamos a armar la matriz de observabilidad.
que en este caso, como es de orden 2, pues nada más son dos filas, C y C por A. Esta es la matriz C. No, aquí le voy a poner que la matriz A para nosotros es 0, 1, 0, 0. Y la matriz C para este ejemplo es 0, 1. Y si multiplicamos C por A, pues sería 0, 1 por 0, 1, 0, 0. Este por este me da 0. Y este por este me da 0. Así que aquí arriba tenemos C, que vale 0, 1. Y C por A, que vale 0, 0. Esa es la matriz de observabilidad. El rango de esta matriz de observabilidad, el determinante de 2 por 2 es 0, ¿no? 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Por lo tanto, no es de rango 2. Bajamos el determinante. Aquí tenemos un determinante de orden 1. O sea, con este 1 yo puedo hacer que sea diferente de 0. Por lo tanto, el determinante más grande que puedo calcular en esta matriz es 1. El rango entonces es 1. Y esto no es observable, ¿verdad? Porque para que sea observable, decíamos que el rango del sistema, más bien de la matriz de observabilidad, debe ser n. En este caso, n es el número de estados. Son 2, ¿no? Aquí tenemos una matriz de 2 por 2, un vector de 2 por 2, por lo tanto, n vale 2. Y vemos que en este caso, esto no es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema no es observable. Pero fíjense que el sistema, pues, él sigue siendo el mismo. O cuando dicen, no, pero sigue siendo el mismo. Bueno, él sigue siendo el mismo. Pero aquí la persona tomó la decisión de medir, de poner un sensor para el estado 2, que es este. ¿Sí? Y se dan cuenta, oye, no es observable, no manches, no puedo medir el estado 2. Vamos a suponer que el estado 1 es posición, el estado 2 es velocidad, y tienen su medidor de velocidad y no pueden hacer nada, porque no es observable. Pero dicen, oye, voy a ver si mido ahora la posición, ¿no? Entonces, vamos a bajar aquí un poquito más. Voy a cambiar mis plumas al caso 2, donde se dan cuenta por ahí que en vez de medir el estado 1, el estado 2, voy a medir el 1. Es decir, la primera variable de estado, ¿no? Es decir, ahora C, en vez de valer 0, 1, vale 1, 0. Al multiplicar C por A, 1, 0. Este por este da 0. Y este por este da 1. Pero fíjense que no, de todas maneras no fue observable, ¿ah? A ver. Este por este me da 0. Este por este me da 1. Y al momento de armar la matriz de observabilidad, tenemos C que vale 1, 0. Ah, no, sí. Y C por A que vale 0, 1. Ahí sí ya es observable. Ahí sí, ¿verdad? El rango de la matriz de observabilidad es 2. Aquí falta una K. Porque el determinante, si existe 1 por 1, 1, ¿verdad? Menos 0, 1. Entonces, el determinante de 2 por 2 existe, el rango es 2. Fíjense cómo entonces la observabilidad depende de la salida que están midiendo. No es una propiedad inherente del sistema, ¿sí? Es una propiedad del sistema de medición. O sea, de lo que están midiendo. De eso depende la observabilidad. De la instrumentación, vamos a llamarle así, de lo que están midiendo. Ustedes pueden probar varios instrumentos por ahí o varias posibilidades. Si esto no fuera posible, o sea, si no fuera posible ni con 0, 1 ni con 1, 0, pues empiezan a pensar en ideas locas, ¿no? Por ahí. Alguna idea loca, por ejemplo, sería C es igual a 1, 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, la suma de x1 más x2. Y alguien puede decir, oye, pero si yo pongo esa salida x1 más x2, y x1 es una posición, y x2 es una velocidad,
eso físicamente no es posible, medir una posición con una velocidad. Y ya te cuestiona, ¿no? Desde el punto de vista físico no es posible, pero desde el punto de vista matemático sí. Es decir, yo sí puedo decidir en tener una salida de este tipo para diseñar un observador, porque al final recuerden que quienes miden esas señales son instrumentos de medición. Y esos instrumentos de medición, vamos a suponer que este es posición y ese es velocidad, pero mi transmisor de posición es un instrumento electrónico que me entrega una señal proporcional, supongamos, de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? Y mi sensor de velocidad es un instrumento electrónico que igual me entrega una señal de 4 a 20 miliamperes. ¿No? Si yo los quiero sumar, pues no tengo ningún problema, porque lo que estoy sumando en realidad son miliamperes con miliamperes. Así que sí puedo tener una señal aquí, Y, que físicamente no tiene o sea, si ustedes dicen no tiene un sentido físico, pues no, pero sí tiene un sentido matemático. Y ese sentido matemático, que es X1 más X2, que son miliamperes también, me sirven para diseñar un observador. O sea, sí sirven para que yo pueda utilizar un observador. Está demostrado, ¿eh? Perdón, Carlos, ¿puedo comentar algo? Sí, Jesús, claro. También, desde luego, si ya tengo las dos variables, por ejemplo, posición y velocidad, Sí. entre comillas, pienso, bueno, claro que puede haber otra aplicación, precisamente como comentabas, diagnóstico de fallas, para detectar fallas en sensores y demás, pero en Sí. principio, en la generalidad, alguien podría decir, pues no tiene sentido pensar en el diseño de un observador porque ya sé cuánto vale cada uno de esos estados, porque están directamente relacionados con la salida, ¿no? Aunque puede haber sistemas a lo mejor de mayor orden, donde puedo tener otros estados que sí puedo combinar, pero no tener la medición de otros tercero, cuarto, quinto estado, que a lo mejor sí me interese estimarlos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, efectivamente, Jesús. Si el objetivo de tu observador es estimar la totalidad de los estados, ¿verdad? Basados en algunos estados conocidos, esto no sería lógico, ¿verdad? Que para estimar todos los estados necesito medir todos los estados. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de querer estimar los estados, quiero estimar algunos parámetros que no conozco del sistema? Entonces, sí, si yo tengo disponibles los dos estados, los mido y con esos puedo estimar algunos parámetros. Por ejemplo, ¿no? Es una aplicación. O como bien lo mencionabas, el sistema es de orden 3 y puedo medir dos variables que físicamente no son compatibles al momento de sumarlas. Por ejemplo, volts con amperes, físicamente no es lógico, pero matemáticamente sí, ¿no? Y la tercera variable vamos a suponer que es, no sé, una tercera corriente de inductor o un tercer voltaje de capacitor. O también, como bien lo decías, si el objetivo no es estimar estados, sino monitorizar o monitorear el sistema para efectos de detección de fallas, pues también puede ser válido. Entonces, todo depende de la aplicación. O para estimar algún parámetro. Para estimar algún parámetro, sí, vamos a, creo que aquí más adelante traigo un observador adaptable para que lo veamos qué es, cómo se estima algún parámetro. Bueno, entonces, nada más lo que quería hacer aquí es hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión de que la propiedad de observabilidad no es una propiedad inherente del sistema en sí. Bueno, sí puede ser, ¿verdad? Que sí, porque yo puedo también pensar todas las salidas que a mí me sean posibles y no voy a poder observarlo, ¿sí? Pero está asociada, o sea, está muy de la mano con lo que ustedes miden. Bueno. Sí, por supuesto que va a haber sistemas de que no son observables de plano con ninguna salida que pueda medir, ¿no? Ni combinaciones de las salidas, ni nada, ¿verdad? Un sistema que no es observable, pues sí es una, digamos, propiedad inherente del sistema, pero en muchas ocasiones lo pueden resolver seleccionando de manera adecuada lo que deben medir.
Bueno, entonces, esta es la propiedad de observabilidad. Si se cumplen las dos propiedades, podemos hacer entonces estos dos, este esquema global, ¿sí? Y ayer veíamos, creo que fue ayer, ¿no? Ayer veíamos el observador más sencillo que nos podamos imaginar. De hecho, yo he puesto como ejemplos observadores más sencillos que este, ¿eh? Que es básicamente el modelo matemático y ya sin ninguna ganancia, ¿sí? Bueno, un observador muy, muy, muy sencillo es el de Lowenberger, que fue diseñado precisamente por David Lowenberger, que se dedicó al control automático. Es un personaje muy célebre porque su observador es famoso y a partir de él se derivan otros tipos de observadores extendidos para sistemas no lineales. La idea es la siguiente, vean. Tenemos un sistema lineal como como los que hemos estado viendo, ¿sí? Y el observador, que es es el modelo matemático que tenemos aquí arriba, este modelo matemático, y un término de corrección, que es este. Este término de corrección, vamos a ir a las láminas de aquí, al pizarrón. El observador es X estimado punto. Hay le comento mucho a los muchachos que Y estimado. Se ha popularizado mucho el dicho que dicen, un observador es la copia del modelo, ¿no? Pero a mí no me gusta decir la copia del modelo porque si ustedes van a observar un sistema físico, el sistema físico no es un modelo, es un sistema, ¿no? El sistema físico no es un modelo. Entonces, lo que tienen aquí en realidad es el modelo del sistema. Así que un observador es un modelo del sistema. Claro que al momento de simular, lo que simulan es el modelo y en el observador ponen literal una copia del modelo, vamos a llamarle, ¿no? Con los estados nada más le nombran de manera diferente. O sea, ahí sí puede aplicar una copia del modelo, pero el concepto de un observador no es una copia del modelo, es un modelo matemático más un término de corrección. ¿Cuál es la función del término de corrección? Aquí está la planta. ¿Sí? Aquí tienen el modelo. Y decíamos que, digamos, la idea de base es que si yo aplico una señal U a la planta, me va a generar una salida Y. Pero si aplico esa misma señal al modelo, idealmente me tendría que generar la misma salida Y estimado. ¿Sí? Por eso, para mí, desde mi punto de vista, el observador más sencillo que puedan concebir, pues es simplemente el modelo de la planta. Es decir, la particularización del observador de Lowenberger con L igual a 0. Con L igual a 0, ese sería su observador. Y ese observador funciona o funcionaría para sistemas donde el modelo de la planta es, digamos, tan sencillo o tan explícito que con esto basta. Un ejemplo, ¿cuál sería? Pues un circuito RC, ¿no? Imagínense que ustedes quisieran ahí hacer un observador Lowenberger para estimar el voltaje del capacitor. Pues no, ¿verdad? Porque nada más con el puro modelo matemático pueden comparar la salida del circuito con la salida del modelo. Incluso hasta con un circuito RLC, ¿verdad? Así. Aquí pongo otra resistencia, ¿no? Aquí el modelo matemático también es muy explícito para ponerlo ahí. ¿Sí? Ya eso queda a criterio del uso del observador, de que si requieren que la estimación sea exacta o no. Bueno, ese término de corrección, ¿para qué sirve? Pues porque es normal de que una planta que es un sistema físico, que está compuesto de, si es electrónico, pues de resistencias, inductancias, capacitancias. Si es mecánico, pues resortes, masas, amortiguadores, etc. Hay una diferencia sustancial
a veces pequeña, a veces muy grande, a veces hay términos que no se conocen y no se pueden modelar. Hay una diferencia entre la planta y el modelo. Por lo tanto, para compensar la diferencia que existe entre la planta y el modelo, a este modelo le agrego un término de corrección, que es precisamente, su nombre lo dice, es corregir la diferencia que existe entre la planta y el modelo. Este término de corrección tiene una ganancia y tiene aquí este término que es el error, ¿no? El error de estimación. Pero el error de estimación de la salida, ¿no? Es decir, la comparación entre lo que me entrega la planta y lo que me entrega el observador cuando nosotros introducimos una señal de control U. Esta diferencia yo la mido, ¿verdad? Aquí vamos a poner Y menos Y estimada. Y ese término de corrección, aquí lo multiplicamos por una ganancia L, ¿no? L es el error. Y aquí lo metemos al observador. Esto ya dejaría de ser modelo, ahora sería el observador, que tiene el modelo más el término de corrección que estamos midiendo aquí. Y eso sería básicamente lo que es un observador. El observador de Leuenberger es sencillo porque la ganancia es constante. Muchos lo ajustan a prueba y error. Normal, ¿verdad? En la práctica, a prueba y error todo funciona porque pues, estamos probando y si hay error corregimos. Pero de manera matemática, ¿cómo se calibra un observador Leuenberger? Lo vimos ayer. Y lo vamos a volver a hacer. Tenemos que la planta y el observador. Recuerden que aquí el término de ganancia lo pueden poner positivo o negativo. Si lo ponen positivo, pues las ganancias van a ser probablemente negativas. Si lo ponen negativo, las ganancias van a ser con signo contrario. Lo importante es esto, ¿no? Que el error pues sea una diferencia entre lo que están midiendo con lo que están estimando. La salida estimada es C por X. Lo que les interesa a ustedes es que la diferencia entre los estados reales y los estados del sistema sean cero. Ese es el objetivo. Por lo tanto, vamos a analizar la dinámica de este error. Derivamos con respecto al tiempo para ver la dinámica, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la palabra dinámica, los sistemas dinámicos, es cómo se comportan estos con respecto al tiempo. X punto está allá arriba. Me estoy yendo lento aquí para que en los observadores que vienen no nos agarre de sorpresa la vida, ¿verdad? De una vez, en vez de Y menos Y estimada, voy a poner C por X. Sí, por aquí vemos que YC por X menos CX estimado. Aquí cierra este corchete. Ya no hubiera puesto paréntesis, pero bueno. Como Ronay me dijo que eran 3 horas, pues tengo que ingeniármelas para que sean 3 horas. Si me equivoco, me dicen, ya saben que hay muchos errores cuando la transmisión. Ya ven que hasta los artistas, ¿no? Luego también la riegan ahí, andan diciendo sandeces. Se elimina, miren, esa es una maravilla de la vida que se elimine esta señal. Y únicamente vamos a depender de la salida, ¿ya ven? La C. Por eso para la prueba de observabilidad no nos interesa la entrada. O sea, no influye en nada la entrada del sistema. Aquí factorizamos. Ayer lo hicimos, pero ahorita lo estamos haciendo ya porque es el momento de hacerlo. Ah.
X menos X estimado es el error. Y factorizamos el error. Y tenemos la ecuación que veíamos ayer. La matriz de observabilidad, bueno, AO es A menos LC. Perdón, la matriz del observador. Del error en realidad, pero vamos a llamar así la matriz ya de que nos define la dinámica del observador. Doctor, creo que... Sí, perdón, es que estaba aquí recibiendo algunas instrucciones y apagué el micrófono. Dígame, sí. Es mi manager que me decía que me estaba equivocando, pero no, ya vi que no. Sí, dime. no, eso, pensé que tenía su micrófono silenciado. Es que No, lo veía gracias, hablar y gracias. pensé Sí, que no estaba. así es. Bueno, ¿qué significa esta ecuación? Pues es la dinámica del error. ¿Y qué es el error? El error, pues es el error de los estados, ¿no? ¿Sí? Si recuerdan el diagrama de estados de un sistema que vimos al inicio por ahí con un sistema de 2 tanques. Esto es el estado de X1, ¿no? Y el estado de X2. Y vamos a suponer que tenemos un estado inicial por acá en el sistema. Y este estado empieza a evolucionar, ¿no? Hasta llegar al origen. Supongamos que es asintóticamente estable. El objetivo del observador es que yo tenga, voy a cambiar la pluma. El objetivo del observador es que yo tenga una condición inicial, porque yo no conozco mis estados al inicio, ¿no? Y que converjan lo más pronto posible los estados. Y ahí se quedan, ¿no? Bueno, ahí se van juntos los dos hasta llegar aquí agarraditos de la mano, ¿no? Eso lo veríamos en un diagrama de estados. En un diagrama con respecto al tiempo, lo veríamos así. Si el estado 1, que puso tan chafa de maraquero tengo ahorita, acá, con respecto al tiempo, vamos a suponer que es el péndulo, ¿no? Otra vez el péndulo, y el péndulo, pues, sueltan el péndulo de una posición dada y empieza a oscilar. Esta es la posición teta. ¿Sí? Y voy a poner acá el ángulo, lo voy a poner con verde. El ángulo es completamente, digamos, están desfasados 90 grados. Aquí tenemos el ángulo, vamos a suponer que voy a tratar de... Ahí estoy ahí medio inventando, ¿no? Pero supongamos que esta es la posición del péndulo. Ahí está. Entonces, quedamos de que esa es la velocidad angular. Esa es el azul es la posición angular, la posición. Y yo mido la posición y quiero estimar la velocidad. Voy a cambiar ahora los estados de mi observador. Vamos a suponer que son estos. Yo conozco aproximadamente la posición, pero no conozco la velocidad. Esta es la velocidad. Entonces, cuando arranca el observador, lo que tengo que hacer es tratar de alcanzar a este camarada, ¿no? El de la verde. Y una vez que lo alcanzo, pues ya me quedo pegadito a él. ¿Sí? Ahí se va, ya junto con él. Es decir, para una condición inicial, como yo no lo conozco, el observador lo que tiene que hacer es estimarlo. Y para la posición igual, ¿no? Ahí tengo una posición aproximada y lo que tiene que hacer el observador aquí es tratar de converger. Ahí está. Si nosotros graficamos la diferencia entre este valor que está en rojo y este valor que está en verde,
lo vamos a ver así. Fíjense, más o menos la roja se une a la verde como por aquí, ¿no? Aquí donde estoy señalando. Entonces esto quiere decir que el observador va siendo cada vez menor hasta alcanzar a la línea verde. ¿Sí? Esto que estoy dibujando aquí en rojo es la diferencia entre omega menos omega estimada, por ejemplo, ¿no? Que es la línea roja con la línea verde. Entonces, esta dinámica de cómo el error cae a cero, así, aquí le voy a poner hasta un subimpulso por aquí abajo, así, cae a cero, la da este sistema dinámico. El qué tan rápido cae, si yo quiero que caiga más rápido todavía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer los polos de la matriz A más grandes, ¿no? O sea, más negativos para que converja más rápido. ¿Sí? Entonces, esta matriz A, yo puedo modificar la dinámica a través de esta matriz L, de las ganancias L. ¿Sí? Al mover las ganancias L, yo cambio la dinámica del error y eso me permite hacer que el error sea más rápido o más lento. Y eso quiere decir que voy a hacer converger el observador más rápido o más lento. Pero ¿cuál es el problema? Lo que me preguntaban ayer, ¿no? ¿Cuál es el asunto este de la alta ganancia? Vamos a ver. Voy a poner aquí la ecuación del observador. AX estimado más B por U más L por Y menos Y estimado. Dice la teoría, fíjense, dice la teoría. Digamos, en los observadores de alta ganancia dicen, si tu parámetro de ganancia es, mientras más alto sea, más rápido lo vas a hacer converger. ¿Verdad? O sea, que tú pones una ganancia alta y vas a asegurarte que va a converger más rápido. Esa es digamos, lo que marca el concepto de la alta ganancia. Pero sí y no, ¿verdad? Sí y no, porque vas a acelerar la velocidad de convergencia, la vas a acelerar, pero vas a perder en cuanto a calidad de la estimación. ¿Por qué? Esta Y que tenemos aquí proviene de una medición. Aquí está nuestra planta, que nos genera una salida Y. ¿Sí? Pero esa salida Y está medida por un instrumento. Aquí vamos a poner aquí un sensor, ¿no? Y aquí está nuestro transmisor de temperatura, que probablemente está descalibrado. ¿Sí? Si la temperatura original son 80 grados centígrados, mi transmisor de temperatura que está descalibrado porque el operador dijo, bueno, ahí se va, ¿no? Más o menos 1 grado, no hay tanto problema. Me está dando 81 grados centígrados. Eso es lo que me está entregando mi instrumento. Pero después ese instrumento, pues va a un cuarto de control, ¿no? Lo vamos a digitalizar. Se va a convertir en una señal analógica digital, tal que esta señal de 81 grados, claro que esto ya es en corriente, ¿no? De entre 4 a 20 miliamperes, pero se digitaliza y al momento de digitalizar, pues depende, ¿no? De la resolución del digitalizador y vamos a suponer que este nos está dando 81.1, ya al momento de digitalizar la señal. Esto va a nuestro algoritmo numérico, ¿sí? Y este algoritmo numérico es una computadora, que si es una computadora antigua, pues tiene menos bits que las nuevas, ¿no? Y esa señal que ya la digitalizó de por sí el sistema, adentro numéricamente, pues tiene otros, se le añaden otros errores, ¿no? 81.16. Y ya. Esta diferencia que hay entre Y y la Y que lee nuestro algoritmo, esta diferencia le vamos a llamar ruido de medición. Por lo tanto, esto que llega a nuestro observador, aquí lo estoy cerrando en un círculo, bueno, tratando de cerrar en un círculo, ya se me fue aquí la mano, va a ser Y más RM, donde RM es el ruido de medición. ¿Sí? Aparte, si hay ruido eléctrico y falsos contactos, pues eso se va a hacer todavía más feo, ¿no? Por lo tanto,
aquí, en vez de Y, tenemos Y más RM menos Y estimado. Si su ganancia es grande, observen qué es lo que va a pasar. Pues L por Y más L por Y por RM menos L por Y estimado. Estamos amplificando el ruido de medición. Y al amplificar el ruido de medición, pues entonces la diferencia que hay comparado con Y estimado va a ser muy grande. Y el observador, como tiene una ganancia grande, pues ese ruido lo va a amplificar. Así que voy a irme allá arriba. Voy a cambiar la pluma a negro, ¿no? Ya está, cambiado a negro, sí. Y en vez de estimar como está aquí así, con el ruido de medición, pues va a estar haciendo esto, ¿ah? Ahí ya convergió aparentemente, ¿no? Pero está oscilando alrededor de la verde, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el observador sí converge, digamos, su trayectoria está bien bonita, ¿no? Está alrededor de la gráfica que está estimando, pero tiene la amplificación del ruido de medición. Y es un problema que nos vamos a enfrentar siempre con los observadores, ¿sí? Por eso no se recomienda que, digamos, que en simulación ustedes digan, mi observador es mejor que el que diseñó Ronay porque converge más rápido. Pues sí, converge más rápido porque le diste un valor de ganancia más grande, ¿no? Pero al momento de probarlo en tiempo real, pues a ver cómo funciona digamos, la calidad de la estimación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bajar el ruido, el valor de la ganancia, pero vamos a perder ahora en velocidad de estimación. A lo mejor no voy a estimar tan rápido la señal, voy a tardar mucho en alcanzarla. Y así que ahí tenemos que ver qué nos conviene más. Rechazo el ruido de medición o velocidad de convergencia. Podemos hacer una pausa, Ronay, si quieres. Si tiene alguna pregunta, antes de hacer una pequeña pausa. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, doctor. Sí. Y pues es que basado en eso, por eso es que a uno le preocupa es que la teoría general dice pues que si uno va a seleccionar la ganancia por el método de polos deseados, se sugiere que la selección sea, o sea, dice la teoría, ¿no? El texto clásico, Gata, todo dicen que sea de Sí. 2 a 5 veces el polo que esté del sistema más cercano al origen, ¿sí? Sí. Digamos que esa regla sí es confiable o por eso es que ya se utilizan después criterios como el LQR y eso que dan como un método analítico más robusto. Sí, mira, las reglas son confiables cuando tú esta regla la aplicas, digamos, si tú agarras y simulas tu modelo matemático y tu observador y utilizas esa regla, va a funcionar bien, porque es suficiente con que la matriz esta de aquí arriba sea estable para que pues esto vaya a converger, ¿no? ¿Sí? Pero ya cuando tú lo pones en experimentación, te vas a enfrentar al problema del ruido de medición, es decir, a la calidad de la medición que está recibiendo tu observador. Te vas a enfrentar a la calidad del hardware que estás utilizando. Si estás utilizando un sistema muy caro como uno del EMA y Río, ¿no? O si estás utilizando un sistema económico como un Arduino. Entonces a eso te vas a enfrentar. Y ese ruido de medición pues se va a ver afectado precisamente por el valor de ganancia que tú pusiste. Pues ya te vas a enfrentar a otras cosas. ¿A qué más te vas a enfrentar? Te vas a enfrentar a la digitalización en sí de los algoritmos. ¿Sí? Cuando tú vas a implementar un algoritmo en la si tú lo diseñaste en analógico, forzosamente en la computadora está en digital. Por ejemplo, utiliza el método de Euler. ¿Sí? El método de Euler, pues al final de cuentas es una manera de discretizar el sistema. Lo voy a ver si lo podemos ver aquí. Entonces tenemos aquí un x punto igual a x más b1. Voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? x1 punto igual a 2x1 y x2 punto, perdón, lo voy a poner 2x2 y x2 punto es igual a x1 más x2
Aquí le voy a poner más U. Es un sistema inventado, ¿eh? Por Euler, ¿cómo le haces cuando lo digitalizas? X de k más 1 es igual a X de k más el tiempo de integración, le vamos a llamar H, ¿no? Creo que Ostrom le llama H por 2x2 de k más u de k, ¿sí? Y la segunda ecuación diferencial, cuando ya la programas, esta es x2 de k más 1 es igual a, aquí es 1 también, x1, x2 de k, más el tiempo que tú utilizas para integrar, x1 de k, más x2 de k, ¿sí? Vamos a sacar las ecuaciones de estado, de espacio de estados, pero en digital, ¿no? Entonces, la primera quedaría x de k más 1 es igual a, es un 2, sería x1 de k más 2h x2 de k más u de k. Y la segunda variable de estado, pero ya digitalizada con el método, bueno, integrada con el método de Euler, es aquí voy a corregir esta porque es x2 más hx2 sería, voy a abrir un paréntesis, 1 más h por x2 de k más h por x1 de k, ya, ¿verdad? Y esto en espacio de estados sería x1 de k más 1, x2 de k más 1 es igual a una matriz. Aquí sería 1, 2h, sería h, y sería 1 más h. Y tienes tus estados, pero ya en discreto, ¿verdad? x1 de acá, x2 de acá, más 1, 0. Doctor, disculpe, ahí en la primera fila, en la primera ecuación no es más u de k, sino h por u de k. Tienes razón, más h por u de k. Perfecto, muchas gracias. Aquí entonces ponemos h. H por u de k, ahí está. Entonces, ese es otro problema que te vas a enfrentar cuando lo implementes. De que el sistema original, o vamos a suponer que este sea bueno, el sistema original, cuando tú lo programes, va a depender del tiempo de integración, que es h. ¿Sí? Si lo mismo pasa con el observador, las ecuaciones dinámicas de tu observador ahora van a ser digitales. Ahora van a ser digitales. ¿Sí? Las ecuaciones dinámicas del error. Y la ecuación del error va a depender, o sea, los polos de la ecuación del error, donde tú los pusiste, te van a, digamos, en el tiempo continuo, cuando tú lo cambies al tiempo discreto, que es en este caso, ¿sí? No van a estar donde tú los pusiste exactamente, porque los vas a mover dependiendo del valor del tiempo de integración. Además de que ya tus polos ya no tienen nada que ver con el plano complejo en S, sino ahora tienen que ver con el plano complejo de Z, ¿verdad? Si tú haces esto que acabo de hacer para un sistema cualquiera y utilizas un tiempo de integración que tú simules en MATLAB, vas a ver que los polos de arriba, para que sean estables, van a estar del lado izquierdo, pero para ese sistema, este nuevo sistema que está aquí abajo, los polos estables van a estar dentro del círculo unitario. Y ahí te vas a dar cuenta, lo que pasa en simulaciones es que cuando tú aumentas el valor del tiempo de integración, digamos, fuera de un rango por ahí que tú consideres, las simulaciones van a diverger, no van a converger. Precisamente por esto que tenemos aquí, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que el tiempo de integración va a ser tan alto que tu sistema simulado va a ser inestable. ¿Sí? A eso te vas a enfrentar cuando ya en la práctica. ¿Sí? Son bastantes fuentes de
de error que hay con respecto a lo que tú diseñas en la teoría a lo que implementas en la práctica. Va a requerir ajustes. Ok, gracias. Sí, de nada. Doctor Onay, hacemos una pausa. Sí, claro. A ver.